Hola, hola, gracias por estar siempre aquí conmigo para vivir en armonía y pensar cómo podemos tener un buen inicio de semana. Hablemos hoy de un tema que nos acongoja con mucha frecuencia, que nos enreda mucho en la vida, que nos genera muchos pesos y malestar, y es el resentimiento. Todas las emociones son normales, todas son válidas, pero definitivamente hay circunstancias en las cuales sí es muy importante que logremos regular algunas de esas emociones. El resentimiento es una emoción compleja que se presenta cuando nos sentimos maltratados, heridos, traicionados, cuando sentimos que han sido injustos con nosotros, cuando algo nos frustra demasiado, cuando el otro de pronto sentimos que está haciendo comportamientos inadecuados hacia nosotros. Hay mil razones por las cuales se puede presentar el resentimiento, pero bueno, aquí nombro algunas de esas básicas que escucha uno en la vida cotidiana y que todos hemos sentido. Este resentimiento, pues, aunque es muy frecuente, no significa que sea, pues, agradable, y definitivamente si no lo gestionamos de una manera adecuada, se puede volver una carga emocional. Hablaremos hoy entonces de 10 tips muy prácticos y como cotidianos básicos para poder manejar ese resentimiento y como para poder, pues, funcionar más livianitos. El resentimiento en general es una mezcolanza de distintas emociones como la frustración, el enojo y el dolor hacia una persona, hacia una situación. Puede ser en pasado, puede ser en presente, incluso a veces, curiosamente, hasta nos resentimos a futuro porque ya estamos sospechando lo que va a pasar y empezamos a estar furiosos y molestos y resentidos con alguien, aunque ni siquiera haya sucedido el evento, porque asumimos que ya conocemos y que ya sabemos qué va a pasar. Bueno, y esto sí ya es otra historia. Volvamos al presente, ¿no? A cuando estamos resentidos por algo que sí sucedió o está sucediendo. Generalmente sucede cuando no hemos procesado, pues, una experiencia negativa y quedamos como atrapados en ese ciclo de vivir esa experiencia y esa herida y ese dolor una y otra vez. Y aunque es un sentimiento normal y válido, pues definitivamente, como decíamos al principio, es algo que nos va a robar la energía, que nos va a ir desgastando, que genera un malestar constante y que nos ocupa un espacio mental definitivamente. ¿Cómo nos va afectando el resentimiento? Definitivamente se vuelve un círculo que retroalimenta emociones como la tristeza, la ira, el rencor, y nos dificulta la capacidad de vivir otro tipo de emociones como la alegría, el bienestar, la paz interior. Porque cuando nos quedamos pegados en el resentimiento es como que si esto fuera un imán justamente a esas emociones negativas. A nivel físico, definitivamente se ha encontrado cómo estas emociones reprimidas y negativas constantes pueden ir contribuyendo a problemas crónicos de salud. Así como hemos hablado que es un peso, entonces puede ser un peso que ya va a llevar a un dolor de cabeza, esas cefaleas tensionales que con tanta frecuencia a veces se presentan. Bueno, y curiosamente aquí hablando del resentimiento se me va yendo la voz, se me va desgastando porque justamente es de las emociones que me parecen más desgastantes. Entonces creo que aquí mi cerebro mandó la señal a ir desgastando mi voz. Entonces, retomando, a nivel físico hablábamos de los dolores de cabeza, también haciendo el símil del peso que se lleva, pues también entonces se da tensión muscular, porque cuando estamos sintiendo ese rabia, ese enojo, estamos como templando todo nuestro cuerpo. Bruxismo es una de esas tensiones musculares que nos encontramos tan frecuentes, espasmos a nivel cervical y esos dolores de la columna lumbosacra que se deben a tensión de los músculos de esa zona, a veces también es por esa cargada de los resentimientos. Y las enfermedades cardiovasculares, esa hipertensión, la tensión arterial se sube
porque tiene que hacer la sangre mucha fuerza para pasar por los vasos sanguíneos. Y como estábamos diciendo, como estamos tensando todo el cuerpo, terminamos también haciéndole más tensión a nuestro ser en general, y esos vasos sanguíneos, al estar más tensos, pues se va generando un más riesgo de hipertensión y bueno, de toda nuestra salud cardiovascular se va a ir alterando por esa tensión continuada. A nivel mental, pensar y darle vueltas a lo que ocurrió y por qué me hacen esto, y si yo no me lo merezco, y por qué esta persona se comporta así, o por qué se dan estas situaciones, esta rumiación puede llevar a esa sensación de niebla mental, como de ya no tener claridad, y se va dificultando todo lo que es la atención, la concentración, la toma de decisiones, y asimismo puede ir empujando hacia síntomas de ansiedad. Porque esta rumiación de esto negativo y darle vueltas a qué pasó, por qué sucedió y repetir lo mismo, pues definitivamente es una de las situaciones que va a generar más desgaste, y por eso es que el resentimiento pues es una situación tan negativa en la vida, hablándolo desde todas las esferas, pero definitivamente en el tema mental dispara mucho el malestar. A nivel social, cuando estamos con este resentimiento a flor de piel, eso hace que no podamos confiar, que nos sentimos que todos nos van a hacer daño, que todos van a estar como en nuestra contra de alguna manera. Y esto nos lleva entonces a que no podamos relacionarnos adecuadamente y a que tendamos de pronto a vivir en una situación de aislamiento. ¿Qué podemos hacer entonces frente a toda esta situación del resentimiento? Veamos entonces 10 punticos como muy claves, básicos, para que lo podamos tener en mente y así lidiar mejor con esta emoción. Pues el primer paso es reconocerlo, ¿cierto? Saber qué es lo que estoy sintiendo, de dónde nació esto. Buscar nombrar la emoción definitivamente ayuda a reconocerla, pero también a disminuirle el poder que tiene, y sobre todo el poder que tiene para anularme y para maltratarme. Ese reconocer el por qué, de dónde viene esta situación, qué era lo que yo esperaba, qué fue lo que me frustró, pero también además reconocer que hacia el pasado pues no puedo cambiar cosas, entonces que a veces no debo quedarme dándole vueltas a ese por qué, sino entenderlo y también buscar dar ese paso hacia adelante en un segundo punto, que puede ser expresar los sentimientos. ¿Qué es lo que siento? Hablemos de esta situación, escribámoslo. Cuando uno saca todas estas emociones, primero las entiende uno distinto, las mira a veces en perspectiva, las puede ver ya menos intensas, definitivamente es algo que es liberador, y así también vamos evitando que esto se quede como acumulado. Tercer punto que podemos tener muy en mente para el resentimiento, para manejar el resentimiento, practicar el perdón. Bueno, entonces todos dicen, no, pero yo ¿por qué voy a perdonar a esa persona si no se lo merece? Es que no es justo. Y bueno, también hay que tener en mente que perdón no es que yo justifique lo que ocurrió, no es que yo diga estuvo bien, no, sino que me quito esa emoción que hace que yo quisiera tener el control de algo que ya no puedo controlar. Entonces me libero de esa situación y lo hago no por el otro, lo hago por mí, por no estarle dando vueltas a una situación que me come la energía. Quinto punto, establecer límites. Si ese resentimiento está dándose en una relación que está vigente, en una relación difícil, en una relación tóxica, entonces es importante poner límites de hasta dónde permito que el otro llegue, cómo estamos manejando esa relación, porque seguir acrecentando un resentimiento pues definitivamente no nos va a ayudar ni a nosotros como seres humanos, ni a la relación, y pues tampoco al otro, porque el otro va a ser receptor entonces de que yo vivo con malestar, rabia y ese enojo, y va a estar recibiendo esas pullas y esa digamos energía maluca desde mi perspectiva. Sexto punto que nos puede ayudar a manejar el resentimiento, pues es estar enfocándonos en las cosas amables y buenas de la vida.
siendo entonces un poco más agradecidos. Eso no quita el resentimiento, pero sí hace que el foco de la vida se ponga diferente. Y al tener un foco de una manera diferente, entonces vamos a ir reduciendo el impacto que genera ese resentimiento en nuestra vida. Séptimo punto. Bueno, todas las técnicas que nos permiten calmar la mente y procesar las emociones, dar una caminada, las prácticas de meditación, de respiración consciente, definitivamente son prácticas útiles que nos ayudan a pensar mejor, a evaluar desde otras perspectivas las cosas, la vida, las situaciones. Otra actividad pues importante y relacionada con la que estaba hablando ahora pues es el vivir más en el presente, porque el resentimiento siempre me va a poner un ancla en el pasado, me va a dejar amarrado ahí. Entonces, cuando estamos más en el presente, estamos más en el aquí, en el ahora, en lo que sí está en mis manos, y no nos quedamos dándole vueltas a lo que ya pasó, a lo que no podemos cambiar, a lo que genera pues tanto dolor y malestar. Otro punto clave pues puede ser el rodearnos de relaciones saludables que nos ayuden a estar mejor, a enfocarnos en las situaciones más positivas, a construir vínculos sanos y a que podamos ir experimentando más confianza en los otros para no quedarnos tan pegados en el tema del resentimiento. Y bueno, si definitivamente ese resentimiento está ahí pegado y por más de que hemos hecho todos estos puntos y no logramos avanzar en él, entonces pues aquí sí vendría la parte número 10, que es buscar ayuda. A veces cuando ya no damos más alternativas y cuando no encontramos otros caminos, definitivamente un terapeuta puede ayudarnos a tener herramientas para poder sanar todas estas heridas y tener pues más herramientas personales también en el camino del bienestar. Recordemos entonces que el resentimiento es una emoción que todos hemos tenido en algún momento. Sin embargo, no puede quedarse ahí pegado, no tiene por qué definir nuestra vida ni nuestras decisiones. Y por eso, pues, buscando aquí desde todas mis redes, en estos espacios que busco promover el bienestar emocional y dar herramientas prácticas para la vida, te invito hoy a que te liberes del peso del resentimiento, principalmente por ti, dando pasos para soltar, dando pasos para tener una mejor vida, una mayor paz. Y también si tú estás bien, pues seguramente tu entorno así lo estará. Ojalá que tengas una muy buena semana, una semana en la que hagas estos pasitos para ir evaluando qué pasa con esos resentimientos, con esos enojos que están ahí guardados, cuánto tiempo los llevas ahí haciendo mella en tu vida, en tu salud mental. Mira a ver cómo puedes dar pasitos ya diferentes para liberarte de esto, para sentir que puedes tener una vida más plena, de más tranquilidad, de más bienestar. Y definitivamente si se siente que se anda como más liviano en la vida cuando uno va soltando todo esto. Recuerda que soltar el resentimiento es por ti, por andar mejor, no necesariamente tiene que ser para que el otro esté bien. Sin embargo, nunca sobra si podemos hacer cosas también que ayuden a los demás, incluso a las personas que nos han generado este resentimiento, pues de pronto hemos cargado algo por tanto tiempo que ya podríamos pensar que esa relación con esa persona puede que hoy sea diferente. De pronto podemos dar nuevas oportunidades, de pronto podemos encontrar que esa persona está viviendo de una manera y comportándose de una manera mejor hacia nosotros. De pronto podemos ver que esa persona ni siquiera se había dado cuenta de su error y que fue una situación muy del momento y que hoy pues podríamos retomar la relación. Y bueno, pues si no se puede, si la persona nos hace daño cotidianamente, si la persona pues no combina adecuadamente con nosotros, bueno, si dejamos el resentimiento también tenemos más herramientas para cubrirnos nosotros, como blindarnos de lo que esa persona genera hacia nosotros, le quitamos ese poder. En fin, espero que en toda la semana estés pensando mucho en este tema, porque este es un tema muy frecuente y mucha gente dice: es que yo perdono pero no olvido, es que yo soy muy resentido o resentida. Y bueno, miremos a ver esto cómo lo podemos vivir de una manera
menos dañina para nosotros. Que tengas un día bonito, una semana en armonía, que sigas trabajando por tu bienestar. Un abrazo y nos estaremos viendo la próxima semana y escuchando en este podcast que busca que podamos vivir plenamente y en armonía. Un abrazo.